El tren 818. Segunda parte. Algo extraño estaba pasando. Un leve temor recorrió su cuerpo y más aún cuando pudo comprobar que el portaequipaje estaba completamente vacío. Tanto el vertical, al principio del vagón, como el de arriba de los asientos. No había ni un alma, al menos en esa parte del tren, y tampoco estaba el equipaje. Definitivamente se habían bajado en alguna parte del trayecto llevándose todas sus pertenencias con ellos. ¿Se habría estropeado el tren y se había evacuado? Pero si así era, ¿por qué nadie le había avisado? De pronto advirtió algo más desconcertante. Su maleta tampoco estaba en el sitio donde la había dejado cuando subió, y la funda portatrajes tampoco permanecía en su sitio. Estaba todo completamente vacío. Volvió sobre sus pasos dentro del vagón hasta llegar a su compartimento. Entonces vio algo en lo que no reparó minutos antes. En algunos asientos permanecían algunos objetos de esos pasajeros. Había un paquete de Kleenex en el lugar que se sentaba el hombre grueso. Inmediatamente al lado se podía vislumbrar los auriculares blancos del muchacho que se sentaba a su lado. Y justo enfrente en el sitio de la señora de mediana edad, estaba la revista y el bolso que había custodiado como un tesoro. ¿Qué estaba ocurriendo? Miró hacia el compartimento, al otro lado del pasillo, y allí estaba la muñeca de pelo rubio descansando en el lugar que se sentaba la niña. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Estoy en un sueño? Se lo preguntó y se pellizcó para asegurarse que estaba despierto, y además cuando sueñas no te preguntas si es un sueño, el hecho de preguntárselo le confirmaba que no lo era. Sintió perfectamente el pellizco. No estaba en un sueño, pero sí parecía estar en una pesadilla. La gente se había largado llevándose sus pertenencias y no sabía ni por qué ni a dónde. Pero, ¿por qué si se habían llevado sus maletas habían dejado esos objetos? No tenía ningún sentido. Además no encontraba ninguna explicación lógica a que la señora que tan fuertemente había custodiado el bolso, ahora lo dejara allí, y sobre todo ninguna niña dejaría su muñeca libremente abandonada. Definitivamente pasaba algo, pensó. Decidió recorrer cada vagón del convoy. Tenía que haber alguien. Así que comenzó a peregrinar el tren coche por coche. Todo estaba exactamente igual, sin gente por ninguna parte. En algunos asientos de los otros vagones había también algunos objetos allí olvidados. Ordenadores portátiles, alguna revista, libros, y de pronto vio algo que le resultó familiar. Un teléfono plateado en el asiento donde anteriormente había ocupado ese gilipollas del incidente, recordó. Lo cogió pero estaba apagado. Lo intentó encender pero parecía que no funcionaba. Introdujo su mano en el bolsillo del vaquero, sacó su smartphone, y también estaba apagado. Tampoco funcionaba. ¿Qué demonios estaba pasando? Siguió recorriendo el tren, cruzó la cafetería, aún quedaban 3 vagones más pero con idéntico resultado. No había ni un alma en todo el tren. En los 3 coches después de la cafetería ni siquiera habían objetos en los asientos. Estaban totalmente vacíos, parecían que nunca hubiera sido ocupado por nadie. Su preocupación fue aumentando a medida que pasaban los minutos. Un sonido metálico le alertó, estaban cruzando una especie de puente. El sonido de los raíles al pasar por el mismo, emitían un estruendo que en un principio le sobresaltó. Miró por una de las ventanas y efectivamente cruzaba un puente de metal. Debía ser bastante alto, seguidamente el tren cruzaba una montaña. La pendiente habría sido muy leve hasta subir ya que recordó cuando despertó, que estaba parado en un campo de árboles frutales. Muy leve sería para no notarlo, pero ahí estaba el puente y lo cruzaba en esos momentos. Volvió hacia el coche bar, una vez en él, pudo comprobar, que en el sitio donde se había tomado la cerveza continuaba allí, y junto a ella una taza de café medio vacía, tenía una marca de carmín. Sin embargo eran los 2 únicos objetos que habían. Los demás mostradores y la barra estaban limpios completamente. No tenía sentido, recordaba que minutos antes estaban repleto de personas. Sin embargo parecía como si solo hubiesen tomado una consumición la chica del vestido amarillo y él. A cada segundo que pasaba más desconcertado se sentía. Cogió la taza y pasó su dedo por la marca de carmín, en ese mismo instante el tren empezó a frenar. Esto hizo que se le cayera el objeto que tenía en su mano partiéndose en decenas de trozos por el suelo. Si el tren estaba frenando significaba que el conductor tenía que estar en la cabina. Tal como llegaba a esa conclusión corrió hacia el primer vagón. Detrás de esa puerta que permanecía cerrada estaba la locomotora y por consiguiente el conductor del convoy. Una vez llegó a ella comenzó a aporrearla mientras gritaba. «Oiga, conductor. Oiga». No obtuvo ninguna respuesta. Por un momento pensó que tampoco estuviera el conductor a los mandos del tren, pero eso era imposible. No entendía mucho de ferrocarriles, pero había leído en algún sitio que existían unos dispositivos de seguridad, donde era totalmente imposible que un tren pudiese funcionar sin el control de una persona. El dispositivo del hombre muerto, recordaba que se llamaba el mecanismo. Estaba previsto por si un conductor sufría un infarto o algo parecido. Un programa informático de seguridad saltaba y el tren se paraba. Y ahora el tren estaba casi detenido. ¿Sería esa la causa? Pero recordó que al despertar estaba parado y en minutos se puso en marcha. No podía ser eso. Cuando pensaba en todo esto quedó totalmente estupefacto.
Miró a través de la ventana y fuera había un campo de árboles frutales. Sintió un escalofrío en ese momento. Se parecía mucho al campo anterior cuando despertó. Hace unos minutos pasaba por un puente metálico y ahora estaban en llano en otro campo. Siguió aporreando la puerta con idéntico resultado. Estaba cerrada con llave, así que no pudo abrirla aunque lo intentó. De pronto, el escalofrío que había sentido se convirtió en terror absoluto cuando se fijó en el panel donde reflejaba la hora. 8:50 de la tarde. No podía ser, pensó. Tendría que ser las 9:30 como poco. Llevaba más de media hora deambulando por ese tren fantasma y recordó cuando despertó que lo hizo a las 8:50, así que era imposible que fuese esa hora. Seguro, el reloj estaba estropeado al igual que los teléfonos móviles. Algo los había fundido, pensaba. En ese instante, tal como daba vueltas en su cabeza esta idea, el panel luminoso cambió 8:51 de la tarde. Se quedó totalmente estupefacto. Ahora ya sí que no comprendía nada en absoluto. La desesperación poco a poco se iba apoderando de él. Tenía que salir de ese tren. Todo lo que estaba experimentando parecía haber salido de una novela de Stephen King. Nada tenía lógica alguna. Estaba convencido que tenía que abandonar el convoy y huir de esa pesadilla cuanto antes. Primero tendría que comprobar la locomotora, el conductor tenía que estar en ella. No comprendía por qué, no respondía a su llamada, quizás había alguna persona con él, que se lo impedía. Igual eran terroristas e iban a usar el tren para alguna clase de atentado. Pero si fuera así, la gente estaría en sus asientos. El terrorista quiere el máximo daño y ello implicaba la muerte de todos ellos. ¿Y si hubiesen colocado una bomba y la harían estallar en la próxima ciudad donde el tren llegara? Pensaba en todas esas teorías absurdas, aunque ninguna explicaba la cuestión del tiempo. Para eso sí que no tenía explicación alguna. El cielo estaba en un atardecer continuo. Ya debería haber oscurecido, pero sin embargo, continuaba con ese cielo anaranjado, haciendo juego con el campo de árboles frutales, que se vislumbraba a través de la ventana del vagón. Tenía que abrir esa condenada puerta, tenía que saber si al otro lado estaba el conductor amordazado o cualquiera sabría cómo. El reloj del panel daba las 8:55 de la tarde. En ese momento el tren iniciaba la marcha de nuevo. Se dirigió hacia los demás coches, tenía que encontrar algo con la que forzar la cerradura de la puerta, o incluso algo semejante a una palanca con la que poder abrirla por la fuerza bruta. Así que comenzó a mirar por cada rincón del tren. En los vagones no tendría suerte, imaginó. Todo estaba anclado fuertemente con tornillos, así que solo en la cafetería podría encontrar algo parecido a eso que buscaba. Así que directamente se dirigió hacia allí. El tren ya había alcanzado su máxima velocidad. Afuera un campo inmenso de árboles frutales pasaba a través de las ventanas del convoy. Era un campo inconmensurable y llegaba casi hasta el horizonte, hasta donde su vista podía alcanzar. El cielo seguía anaranjado y unas pocas nubes grisáceas compartían dicho cielo. Sin duda, unidos a esos naranjos interminables, que se veían pasando, habría sido una postal idónea para pintar, si no fuera por lo absurdo que era todo. Se dirigió de nuevo al coche bar, debía encontrar algo contundente para abrir esa maldita puerta. Una vez allí, entró al interior de la barra. La parte de más atrás tenía una pequeña cocina con una plancha y una freidora bajo una campana extractora. Comprobó cada centímetro de aquel lugar. Debía ser lo más parecido a una palanca, encontrar una sería un golpe de suerte que por supuesto no tendría. Además, ¿qué iba a hacer una palanca en una cocina de un tren? Pero sí podría usar algo que se le pareciera. Pero no había nada que pudiera usar, todo estaba anclado al suelo. Lo único, en un cajón, cuchillos, aunque de untar mantequilla, aún así eran de acero y podrían servir. De todas maneras era lo único que había que no estaba sujeto al tren. Así que cogió 3 o 4, los guardó en uno de sus bolsillos y salió. En ese mismo instante se quedó petrificado. La taza de café con la marca de carmín estaba intacta junto a la cerveza. Pero era imposible. Recordaba que cayó al suelo rompiéndose en decenas de pedazos cuando el tren comenzó a frenar. ¿Cómo era posible? ¿Lo habría imaginado? Se preguntó atónito. Pero estaba seguro de que no, algo sobrenatural estaba ocurriendo, ahora estaba convencido. Demasiadas cosas extrañas que no tenían explicación lógica. ¿Pero por qué? Y sobre todo, ¿quién o quiénes? ¿Qué ente estaba detrás de todo esto? ¿Alienígenas? Su cabeza se llenó de pronto de ideas conspiradoras, a cada cual más absurda, pero todo era absurdo, no podía descartar ninguna de ellas. Cuando se dirigía con dirección a la locomotora sintió un picor en uno de sus gemelos, así que llevó su mano hacia esa zona concreta y se rascó, pero en vez de sentir alivio fue todo lo contrario, un dolor intenso se apoderó de él. Se subió el vaquero hasta la rodilla y comprobó que tenía una herida de unos 15 centímetros de larga por 2 de ancha, la tenía en carne viva. ¿Qué es esto?, se preguntó mientras la comprobaba. ¿Cómo y cuándo me he hecho esto? No recordaba haberse herido, pero ahí estaba. ¿Quizás en el incidente con el tipo del teléfono plateado? Pero solo fue un golpe contra su pecho, no en la pierna, además una herida de este calibre la hubiera notado.
Solo se le ocurría que pudiese habérsela producido mientras dormía de alguna manera que no podía entender, aunque tampoco tenía mucho sentido porque aun siendo así se hubiera despertado del dolor. Se bajó la pernera del pantalón tal como lo tenía y se encaminó hacia la locomotora. Esperaba poder abrirla con la ayuda de los cuchillos de untar mantequilla. Parecía una broma, pero es lo que había. Llegó a la puerta e introdujo uno de ellos en la junta, entre la cerradura y el quicio. El problema radicaba en que el cuchillo era pequeño y no tenía suficiente fuerza para hacer palanca con él. Si hubiese sido más largo quizás podría. Pensó. Estuvo un rato intentando forzar la condenada puerta aunque sin éxito. Dejó unas marcas en el quicio de la misma que evidenciaba su empecinamiento en este propósito. Mientras tanto el campo de árboles frutales seguía pasando por la ventana. Miró el reloj del panel y este reflejaba 9:15. Pero qué tan grande era el campo de naranjos. Llevaba 25 minutos atravesando ese inmenso naranjal. Pero ya nada le extrañaba después de todo lo que estaba experimentando. El cielo seguía exactamente igual que hacía casi media hora, anaranjado y con una fila de nubes grisáceas atravesándolo de lado a lado. ¿Por qué demonios no oscurecía? Estaba enloqueciendo a medida que pasaban los minutos. Dirigió su vista hacia su compartimento, como recordando algo. El bolso de la señora. Corrió hacia él, lo vació encima del asiento, intentaba encontrar una llave para poder forzar la cerradura, pero encontró algo mejor que eso, una horquilla. Quizás con ella podría improvisar una especie de ganzúa. Se puso a ello. Alguna vez vio un vídeo de YouTube donde se explicaba cómo hacer una ganzúa a partir de una horquilla. Necesitaba hacer dos piezas, una para oprimir el émbolo de la cerradura y la otra para girarla. Así que hizo lo propio y una vez lo tuvo los introdujo en la misma y comenzó el trabajo. En ese mismo momento el tren terminaba de pasar por el campo de árboles frutales. Ahora pasaba junto a un lago y al fondo se vislumbraba una montaña. El reflejo del cielo anaranjado del atardecer se reflejaba en el agua de una forma maravillosa. Manu giró de nuevo la cabeza y puso toda su atención de nuevo a la cerradura y a la ganzúa. Un par de minutos tardó en girar el cierre del mismo y la puerta se abrió. Sintió un estado de euforia, no estaba muy convencido de conseguirlo pero lo había hecho. Aunque ese estado eufórico solo duró un segundo al comprobar lo que se había temido. En la cabina no había nadie. El vello de la nuca se le erizó casi inmediatamente. ¿Cómo era posible que el tren se pusiese en marcha y se frenase si no había nadie en el interior? Estaba al borde de la locura. En la cabina había un panel con varios monitores y estaba lleno de botones de todo tipo. No sabría por dónde empezar, tendría que buscar el mecanismo que le permitiera abrir las puertas, tenía que salir del tren como fuera y buscar ayuda. Pero primero tendría que parar el convoy y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Comenzó a pulsar las teclas de forma aleatoria pero no ocurría nada. A la derecha de un monitor vio un mando parecido al de un coche automático para cambiar de marcha, así que lo empujó hacia abajo. Pensó que podría reducir la velocidad del convoy, pero tampoco pasó nada. Era como si todo ese panel estuviera de atrezo, de hecho pareciera como si todo el tren fuera un decorado de algo que no llegaba a entender. No funcionaba nada, ni la puerta ni los mandos de la cabina, absolutamente nada. Miró por la ventana frontal de la locomotora, vio a lo lejos lo que parecía una ciudad. Estaría, calculó, a unos 20 o 30 kilómetros. El tren iba a toda velocidad hacia ella.